vida, avanzar con nuevas estrategias para continuar en pos de la meta. Amén, en pos de la meta. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 26, amén, Hechos 26, del 16 al 18, nos habla de cómo el apóstol Pablo fue rescatado de una manera de vivir desagradable a Dios. Amén. Él está dando su testimonio ante una autoridad y mientras le está dando, él dice estas palabras. Hechos 26, 16, estaba yo leyendo otra, la versión, hay otra versión que se llama paráfrasis, que no es precisamente una traducción de la Biblia, sino es una interpretación. Y aquí dice algunas cosas muy interesantes. Mira, dice así, dice, pero levántate. Él está dando su testimonio cuando iba rumbo a Damasco y entonces él se cae del caballo y oye una voz que le dice, levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti. Dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, lo envía para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, cuando el Señor Jesucristo se encontró con el apóstol Pablo, él dice, yo me aparecí a ti, yo me manifesté a ti con un propósito, ¿ok? Para que seas mi siervo, dice ahí, mi ministro, para que seas mi siervo y para que seas testigo de las cosas y de la manera en la que yo me he aparecido a ti. Dice esta otra versión, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por siervo y testigo mío. Dice, para que vayas por todo el mundo compartiendo de esta experiencia y de las demás en que me aparezca a ti. Te enviaré a los gentiles y te protegeré para que abras sus ojos, para que puedan ver su condición de oscuridad espiritual en que se encuentran, para que se arrepientan y vivan a la luz de Dios, no en las tinieblas de Satanás, para que reciban por la fe en mí el perdón de sus pecados y herencia de Dios junto a todos aquellos que han sido limpiados y consagrados al Señor. Y el siguiente versículo es el versículo 19. Y entonces el apóstol está diciéndole, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Amén. Entonces, hermanos, aquí hay algo muy importante. Cuando el Señor se aparece en nuestras vidas y nos convicciona de pecado y recibimos el perdón de los pecados y nos saca de las tinieblas y nos saca de la potestad de las tinieblas y nos trae a la luz de Jesucristo, no lo hace nada más ahí como que a ver qué hace no, tiene un plan para nuestras vidas, tiene un propósito, tiene un llamado, ¿sí? Es un llamado. Desde el punto de vista de Dios, Dios tiene un llamado. Desde el punto de vista de nosotros, cuando recibimos ese llamado se convierte en nuestra visión, ¿sí? Quiere decir, Dios dice, yo te yo te he escogido para que seas mi siervo y para que vayas a ser testigo, no de Jehová, testigo de las cosas en las que yo me he aparecido y me seguiré apareciendo a ti. ¿Ok? Entonces, cuando Dios se cruza en nuestras vidas,
Nosotros no tenemos que andar inventando cosas, ¿no? Decía una persona que daba su testimonio y como él se juntó con un grupo de personas que todos eran pues así maleantes y drogadictos y criminales, y él no, él lo único que se había tomado eran 2 cervezas en su vida. Entonces cuando daban su testimonio aquellos y yo fumé marihuana y acá pues él no sabía ni qué hacer, entonces dijo, no, pues yo me inyectaba la marihuana en las venas. Oye, esa se fuma, le dijo alguien. Pues yo, no, pues yo nunca, entonces quería impresionar a los, no se trata de eso. Se trata de compartir aquellas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Lo que le da valor a lo que nosotros vamos a compartir el Señor es que lo hayamos vivido, es que lo hayamos experimentado. No es que estemos gritando muy fuerte o queriendo meterle así para que expresemos lo que Dios ha hecho en nosotros, cómo se ha aparecido a nosotros, cómo nos ha rescatado y cómo nosotros hemos sido transformados o sacados de las tinieblas. Entonces dice, cuando hacemos eso, respondemos a la visión. El llamado de Dios se convierte en nuestra visión. Yo te llamo a que seas mi testigo. Entonces dice el apóstol Pablo, pues yo no fui rebelde a la visión celestial. Entonces el llamado de Dios se convierte en mi razón para vivir. ¿Me oye? En ese momento se convierte en su visión, en mi visión, en la visión de cada uno de nosotros. ¿Estoy siendo claro? Ahora la razón para que yo viva ya no es para lo que vivía antes que el Señor Jesucristo se apareciera a mí. Cuando Él se aparece a mí, ahora yo voy a vivir para Él y para su gloria y para testificar y para honrar y para hacer todo lo que el Señor quiera y se manifieste a mi vida. Amén. Ahora, esto se va realizando en la vida de las personas en la medida que nos vamos integrando a una congregación o a un cuerpo de creyentes. ¿Me oyes? No existe en la Biblia ninguna evidencia de que los cristianos no se reunían y de repente salió un cristiano raro y que es donde apareció, quién sabe. No, amén. En alguna ocasión le dijeron al Señor, hay unos que no nos siguen y que andan por ahí bautizando y ya les dijimos que no lo hagan. Dijo el Señor, no, nadie puede hacer algo de parte mía si no viene algo en mi nombre, si no viene de parte de mí, ¿ok? Entonces, nosotros no podemos hacer las cosas nada más porque se nos antoja. Necesitamos ser parte de una iglesia donde vamos a estar siendo capacitados, instruidos, crecidos, desarrollados. Amén, dice en Efesios 4:11, perfeccionados para la obra del ministerio, perfeccionados para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿ok? Entonces, la visión que tenemos la vamos a alcanzar siendo parte de una iglesia, de una congregación local. ¿Me estás oyendo, hermano? No hay otra forma. Sin embargo, a pesar de que no hay otra forma, cada persona, cada individuo, cada uno de nosotros tenemos que desarrollar de una manera personal, íntima, individual, algo que la Biblia le llama el temor a Dios. Amén. El temor a Dios. Para que nosotros podamos alcanzar la meta, para que podamos proseguir a la meta, necesitamos desarrollar individual e íntimamente en nuestro corazón el temor a Dios. ¿Me oye? Hoy quiero hablar de eso, del temor del Señor, el temor de Jehová. Amén. Dice el apóstol Pablo cuando habla a los filipenses en el capítulo 3. Amén. Le dice a los filipenses, está escribiéndoles una carta y les está diciendo precisamente, yo prosigo al blanco, ¿no? Entonces vamos a leer un poquito lo que dice del versículo 8 en adelante, 3:8.
Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La razón por la que el Señor me alcanzó, dice, ahora yo he caminado en ella, todo lo que antes hacía, ahora lo he olvidado, lo tengo por basura, lo único que quiero hacer a él. Y termina el versículo 12 diciendo, pero se entienda, dice, no que ya sea, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Así que el apóstol Pablo fue tomado cuando iba a Damasco, se cayó, amén, quedó ciego, fue rescatado, dijo, para esto, y después de algunos años, él dice, aunque he alcanzado muchas cosas, de todas maneras, el Señor me asió, él me agarró, y yo una, amén. El temor del Señor es algo que no es, cuando escuchamos la palabra temor, pues como que pensamos y le damos un significado así como que negativo, ¿no? No, eso del temor, no. A mí háblenme del amor, pero es que antes del amor está el temor. ¿Me oye? El temor de Dios. ¿Qué es el temor del Señor? ¿Qué es el temor de Jehová? Hay una escritura que nos da una pequeña idea de lo que esto significa. Vamos a leer en Isaías 33 en el versículo 6. Isaías 33, 6. En ese tiempo es una profecía donde el Señor está hablando a Isaías acerca de la restauración para Israel. Amén. Si podemos leer el versículo 5. Dice, será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia, y reinarán en sus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. Y luego dice, el temor de Jehová será su tesoro. Fíjate. Amén. En aquel tiempo, cuando Dios haga esa restauración, dice ahí, cuando Dios establezca sabiduría, ciencia y salvación en medio del pueblo, dice, el temor de Jehová será su tesoro, el tesoro de nosotros. Así que el temor de Jehová se convertirá en un tesoro. ¿Qué es para ustedes un tesoro, hermanos? Alguien que me pueda decir, ¿qué es algo que tú atesoras? ¿Qué es para ti un tesoro? Valioso e importante. ¿Y qué más? ¿Qué más es un tesoro? Amén. Algo que cuidas porque es valioso, porque es importante, porque lo puedes usar para algo, porque te va a servir. ¿No? Puede ser dinero, dice la hermana. Aquí está mis joyas. No. Un tesoro es algo muy valioso. El temor de Jehová es algo súper valioso en la vida de las personas. Cuando un cristiano pierde el temor del Señor, ese cristiano es difícil que persevere
en el camino, en el llamado, en el propósito, en la visión que Dios ha puesto sobre su vida. ¿Me oyes, hermano? Así que ese tesoro se convierte en un botín para el diablo. El diablo tratará de robarnos el temor del Señor en nuestros corazones. Amén. El diablo buscará que tú y yo perdamos el temor del Señor, ¿no? Ahora, ¿qué es el temor del Señor? Amén. Para que sea un tesoro, ¿qué es el temor del Señor? Una expresión muy interesante que nos habla acerca del temor del Señor, nos habla en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 21, cuando dice que no nos hemos acercado a algo que se podía palpar, nos hemos acercado no ni siquiera al monte, sino que nos hemos acercado a un Dios vivo. Hebreos 12, 21, cuando Moisés se acercó al monte del Señor, dice el versículo 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Y os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. El temor del Señor es una actitud que hay en nuestro corazón, que es una mezcla de asombro. Dice, estoy espantado y temblando. Cuando se revela a nosotros la grandeza, la magnificencia, la santidad, la omnipotencia, la realidad de Dios. ¿Me oye, mi hermano? O sea, Dios, cuando de alguna manera decimos, oye, ¿con quién estoy haciendo tratos? En una ocasión había unas personas comiendo juntas, cristianos, y entonces uno dijo, bueno, vamos a orar por los alimentos, ¿no? Ah, sí, vamos a orar. Entonces, una persona agarró y hizo una oración. Sí, Señor, bendito los alimentos que no han perdido. Amén. Pum, empezó a comer. Y entonces la otra persona se preguntó, dijo, oye, ¿sí te das cuenta de lo que estás haciendo? O sea, ¿a quién le estás pidiendo la bendición de esos alimentos? ¿O a quién le estás dando gracias por eso? Amén. ¿Se acuerdan que les decía de este Lutero que cuando él miró que tenía que tocar la hostia y la copa de la consagración donde se tocaría el cuerpo de Cristo, se quedó pasmado y no sabía qué decir? ¿Amén? Que la gente pensó que pues, estaba medio tontito y que se le olvidó la idea. No, no, no. Lo que se dio cuenta, eso es el temor, hermano. Cuando tú te das cuenta con quién estamos haciendo tratos. De tal manera que cuando Moisés se presenta, dice, no, yo me quedé asombrado, me quedé espantado y temblando. Amén. Pero no es un temor humano, no es el temor al hombre, ¿verdad? Nosotros, hermano, si estamos en el camión y de repente se levantan 3 personas y a ver, esto es un asalto, nos llenamos de temor. Ese es un temor humano, ese es un temor al hombre. Amén. ¿Por qué nos puede matar? ¿Por qué nos pueden asaltar? ¿Por qué nos pueden herir? Por lo que sea. O si ves un perro de esos Rottweiler, ¿a cuántos les gusta que un perro Rottweiler les haga así? Perrito, no. De verdad que uno tiembla, hermano. Yo me acuerdo que una ocasión fuimos a buscar a unas personas, tocamos la puerta, abrió una persona la puerta y por allá al fondo estaba un perro. Y entonces nosotros dijimos, oye, fíjese que el perro, le dije, el perro, ahí viene el perro, ahí viene el perro. Se vino sobre nosotros, pero no era sobre nosotros, o sea, que vio la puerta y se quería salir. Pero como yo estaba en la puerta ahí, sentí que me comía. Entonces yo lo que hice fue brincar para acá y salió, pero se fue como nada. Dije, hijo, qué alivio, ¿no?
Dije, no, yo pensé un hueso de ese tamaño, si bien que se lo come. Amén. Muy suculento estaría, pero ¿qué crees, hermano? Tengo miedo a los perros, yo les tengo, y más a esos. Ese es un temor humano. Si yo veo un perro que anda por ahí cerquita y yo como que siempre como que me doy la vuelta por acá, así muy discretamente, bajo control todo, pero la verdad es que ese es temor humano, ¿no? O un temor a lo desconocido, a lo espiritual, a lo demoníaco, ¿no? Que te van a hacer un mal de quién sabe qué, de ojo, de no sé qué, y que te hicieron un mal puesto, o quién sabe qué cosas, y uno le da miedo. Pero el temor de Dios no es eso. Amén. El temor de Dios es el asombro, amén. Es la reverencia, es el respeto, es la sumisión ante la santidad y la grandeza y la omnipotencia de Dios. ¿Me estoy explicando? Es cuando nos damos cuenta que nosotros somos tan pequeños y Él es tan grande y tan bueno. Es su bondad y su santidad lo que hace que nosotros nos sintamos asustados, espantados, temerosos, pero no de ese miedo que nos vaya a consumir y nada de esto, sino de saber que ese ser tan grande, amén, puede humillarse y bajar a la tierra y ensuciarse las manos con nosotros y decir, híjole, Señor, ¿cómo es posible? Y ese temor tiene que estar en nuestras vidas siempre, hermano. ¿Me oyes? Mira lo que dice el libro de los Proverbios. Perdón, el libro de los Salmos. El Salmo 19:9. Para que ubiquemos lo que dice acerca del temor. Salmo 19:9. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. El temor de Jehová es limpio. No es algo que nos haga venir a menos en nuestra vida, sino es algo que nos hace crecer. El vivir en el temor del Señor no es algo que nos haga caminar todos temblorosos porque el Señor ahí está, o como antes que entramos a la iglesia y cállate, no digas nada. No, es algo que es limpio, que nos ayuda a avanzar, que nos ayuda a crecer y que es para siempre. El temor de Jehová no es para un rato solamente. Amén. Proverbios 23:17 dice, Proverbios 23:17 dice, persevera en el temor de Jehová en todo tiempo. O sea, 23, en el temor de Jehová. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Ven? Algunas veces hay personas que traen unas camionetotas y sus equipos de sonido y andan ahí con sus lentes Ray-Ban. El temor de Jehová tiene que estar sobre tu vida en todo tiempo. En todo tiempo. ¿Estás oyendo? Si ya te has convertido al Señor, Él tiene que estar en tu vida en todo tiempo. Aleluya. Asombro, reverencia, sumisión. Eso es lo que nosotros tenemos, es la manera que nosotros tenemos que responder a nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo vivía en el temor de Jehová en todo tiempo, hermano. Amén. Dios puso en él un espíritu de temor. Desde una profecía que se encuentra en Isaías 11, en el versículo 2,
dice que ese vástago de Isaí iba a tener en él reposando los 7 espíritus de Dios. Amén. Y dice el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Es una situación de carácter no emocional, no racional, sino espiritual. El espíritu de temor de Jehová estaba sobre el Señor Jesucristo y debe estar en nuestras vidas. Si queremos alcanzar el llamado de Dios, si queremos perseverar en que nosotros no vamos a abandonar el camino, entonces necesitamos entender que el espíritu del temor de Dios debe estar en nuestras vidas como lo estuvo en el Señor Jesucristo. ¿Estás aquí? Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros para conseguir ese espíritu, ese temor en nuestros corazones? Salmo 34, 11 y 12. El libro de los Salmos. Vamos a leer Salmos y Proverbios. ¿Ok? Salmo 34. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Te acuerdas lo que dice la Biblia? Estas palabras que te mando hoy estarán en tu casa, en los dinteles, en los postes. Las repetirás estando de pie, las repetirás al levantarte, al acostarte, estando en todas partes. Vas a enseñarle. El temor del Señor es algo en el que tenemos que ser instruidos y enseñados. Por eso necesitamos la iglesia. Cuando la gente deja de asistir a la iglesia, se empieza a poner en una situación vulnerable porque empezamos a perder de vista el temor del Señor. ¿Amén? ¿Se acuerdan lo que le pasó a David el domingo pasado? ¿Se acuerdan? En el tiempo en el que salen a la guerra los reyes, podríamos decir, en el tiempo en el que tienen que congregarse los cristianos, en lugar de congregarse, están haciendo otras cosas, y es el momento que el diablo va a utilizar para hacernos creer que no va a pasar nada, que no sucede nada, y el temor del Señor se va de nuestras vidas. Amén. Se pierde de vista. Mira lo que dice el Salmo 25, del versículo 8 en adelante. Cuando nosotros perdemos la conciencia de Dios, de la santidad de Dios, de la grandeza de Dios, entonces empezamos a hacernos vulnerables a las mentiras y a los engaños del diablo, porque él va a trabajar en robarnos un tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? El temor del Señor. El temor del Señor es un tesoro que nos mantiene salvos. ¿Me oyes? Es un tesoro que nos mantiene humildes. Es un tesoro que nos mantiene reverentes, respetuosos. Es un tesoro, aleluya, que nos mantiene expectantes, asombrados de lo que Dios hace, de lo que Dios es. Si te has asombrado, has recibido eso, estás caminando el Señor y dices, híjole, qué grueso está el Señor, mira esto que estoy leyendo, mira esto, yo no lo sabía, qué padre es el Señor, hombre, gloria a Dios. Es porque está el temor en tus vidas. Pero cuando tú dices, ay, voy al servicio, sí, pues ni pasa nada, pues, cuidado, el diablo ya está devorándonos. ¿Has visto cómo los leones devoran a los ñus o a los venados, ¿cómo se llaman esos? Antílopes. A los antílopes, ¿los has visto cómo los devoran? Primero los matan, después los meten al refrigerador, después los sacan, los ponen ahí a hervir, a cocinar y después ya se los comen. ¿No? ¿Cómo le hacen? Todavía están vivos. Todavía están vivos. Ya les empiezan a quitar las partes del cuerpo.
vivos. Muchas veces nosotros estamos vivos, pero el temor del Señor ya lo estamos perdiendo y entonces el cerebro va a empezar a devorarnos. ¿Me estás oyendo, hermano? Es bien importante que el temor del Señor no se pierda en nuestras vidas nunca, porque es nuestro tesoro que nos guarda. Mira lo que dice entonces el proverbio, Salmos 25 del 8 al 14. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto, y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Sí me oyes? El Señor, hermano, lo voy a tener aquí a la vista. Salmo 25. Nos enseña el camino a los pecadores. Amén. Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Encaminará a los humildes por el juicio, enseñará a los mansos su carrera, enseñará a los pecadores el camino. Bueno y recto es Jehová. Amén. Cuando nosotros vivimos en el temor del Señor, ese versículo 14 está impresionante. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Sabes una cosa, mi brother? Hace mucho tiempo yo escuché acerca del nombre de Dios, ¿no? Entonces, el nombre de Dios es Elohim. Él es Dios del universo, Señor de la creación. Entonces, ese Señor de la creación, ese Dios del universo, qué bueno. Pero cuando ese Señor del universo y Dios de la creación se inclina a la tierra y hace pacto con nosotros, entonces ya no es solamente el Dios del universo y el Dios de la creación. Ahora Él se convierte en mi Señor, en mi Dios, en mi Salvador, el que pacta conmigo. Amén. Hace un pacto el Señor. La vida cristiana está establecida sobre las bases del pacto de Dios que nosotros hacemos con el Señor cuando le recibimos y aceptamos su sangre. Es un pacto de sangre. ¿Cuántos me están oyendo? Y la comunión íntima del Señor es con los que guardan su pacto. La comunión íntima del Señor es con aquellos que le siguen temiendo a Él. ¿Me estás oyendo? Y a ellos Dios nos revela cada cosa profunda de lo que Él quiere darnos a nosotros. Pero cuando nosotros perdemos el temor del Señor, podemos perder el pacto. Se puede destruir. ¿Sabes que hay una cosa que se llama pacto matrimonial? ¿Sabes qué sostiene el pacto matrimonial? El temor a Dios. La Biblia dice, sométanse unos a otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Amén. Y los maridos amen a las mujeres. Ese es el orden en ese pacto. Amén. Para que ese pacto matrimonial funcione, el temor de Dios tiene que estar en cada uno de ellos. ¿Sabes por qué no ¿Sabes por qué no está ahí? ¿Sabes por qué muchos matrimonios se destruyen? Porque ese pacto se olvida y se quiebra. ¿Y por qué se quiebra? Porque se pierde el temor del Señor. Así como se pierde el temor del Señor y un pacto matrimonial se puede quebrar, así también cuando perdemos el temor del Señor, nuestro pacto con Dios se puede quebrar.
Amén. Él nos quiere enseñar. Él quiere que tengamos intimidad. Sus caminos son rectos. Él es bueno. Sus mandamientos son verdad, todos justos. Su palabra es lo que necesitamos. El problema muchas veces con nosotros es que no guardamos el pacto porque no conocemos mucho la palabra de Dios, porque no estamos involucrados en que Él nos siga revelando y revelando. Y entonces empezamos a perder el temor del Señor en nuestras vidas. ¿Me estás oyendo, hermano? Y el temor del Señor es nuestro tesoro. Me sorprendió encontrar este versículo. Proverbios 10:27. Casi estoy terminando. Proverbios 10:27. Mira lo que dice ahí, hermano. Escúchalo. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. No es un temor, no es un tesoro el temor. ¿Cuántos quieren vivir más años? Hay una estadística actual que dice que la esperanza de vida del ser humano oscila entre los 72 años, 72, 74 en México. ¿Alguien sabe esto? Ese es el dato que escuché hace algunos años, ya hace un par de años. La esperanza de vida quiere decir que los mexicanos tenemos como esperanza de vida 72, 74 años en promedio, ¿no? Obviamente hay los que llegan a los 90, ¿no? 120 como Moisés. Qué buena onda con Moisés, ¿no? Tenía 120 años y el brillo de sus ojos al 100, también sus fuerzas, su vigor, gloria a Dios. Eso no pasa muy seguido. Ya a los 80, a los 90, como que anda uno fallándole todo. Dice en el libro de Eclesiastés, acuérdate de tu creador antes de que te fallen los dientes, se te apaguen las lámparas, se te encorven las piernas, los brazos ya no quieren. ¿Te acuerdas? Ok. Promedio de vida, 72, 74 años. Las personas que están involucradas en el narco, promedio de vida, 45, 48 años. ¿Me oyes? Datos reales, datos actuales. Las personas que se involucran en las cuestiones del narco, desde luego habrá personas que vivan más. Todo el mundo que se involucre dice, no, yo no voy a morir a los 44, no, se mueren antes. Un ajuste de cuentas, que entró otro cártel, que para enseñarles quién es el que va a mandar, matan a 4 o 5, que ni siquiera pensaba nada y ahí están ya 44, 45, 48 años promedio de edad. Y esto fue escrito hace cuánto, hermanos. Amén. Vuélvelo a poner, por favor, hermanos. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Qué interesante. El temor de Jehová aumentará los días, pero los años de los impíos, como que hay diferencia, ¿no? Señor, auméntame unos 500 días o redúceme unos 10 años. No, pues como que no, ¿verdad? Pero nos aumenta los días, no dice cuántos. El temor del Señor. El caminar en sus mandamientos. El saber que Él es justo, que Él es misericordioso. El poner por obra sus mandamientos en nuestra vida. El ser temeroso delante de Dios, el conocer su palabra, el entenderla, el tener intimidad con Él, el que Él te revele las cosas profundas de su espíritu. Dice, mis caminos notifiqué a Moisés y a los hijos de Israel mis obras. Amén. Como el Señor le dijo a Abraham, ¿sabes una cosa? Voy a descender y voy a acabar con las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y Abraham, ¿qué? Ahí está Lot. Señor, ¿qué te injustos? Por amor a los 50 no los destruiría. Ay, caray, y si 30, y si 20, y si 10, por amor a los 10 no los destruiría. No seguir intercediendo. Pero Abraham había políticas de Abraham
Lot y su familia fueron rescatados de esa catástrofe. Dios tiene a los que tenemos sus caminos, nos notifica sus caminos, nos enseña lo que es el temor de Dios. Amén. Pero ahí no acaba todo. ¿Qué ventajas tiene el temor de Dios? Ya está padre, ¿no? Ya con que vivamos más, aleluya. ¿Sabes qué? Que tú tenías puesto que ibas a vivir tanto tiempo, pues ahora, por haber vivido en el temor de Dios, ay, ¿cuántos dicen, yo quiero eso? Ese tesoro, yo lo quiero. Amén. O los impíos que se mueren años antes. Pero ahora mira lo que dice este otro proverbio. Dos proverbios últimos. 19:27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas. ¿Cuál dije? A ver, síguele. A ver, 23. A ver. Ese mero. Déjenme anotarlo aquí. El temor de Jehová es fuente de vida. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Hermano, de verdad, hemos pasado estos años, 2 años, ya vamos a cumplir prontito, de COVID, ¿verdad? Ahorita ya estamos en una parte donde decimos, ay, échame COVID, yo me lo como, ¿no? Pero hace 2 años, amén, el COVID, y no salgan, y cierren todo, y quédate en casa, ¿sí o no? Amén. Y nosotros estuvimos pasando servicios por Zoom durante un tiempo hasta que dijimos, Señor, pues ya. Y desde que empezamos a tener servicios no hemos vuelto a parar. Amén. Cuando nosotros tenemos el temor del Señor, Él nos guarda del mal. Nuestro temor ya no es para que está afuera, mejor no salgo, no. Para que mejor no. Tenemos a Dios con nosotros. Manantial de vida. Amén. Manantial de vida y seguridad viene de parte de Dios. Él nos libra de la muerte. Los que tenemos el temor de Dios. Y ahora sí, por último, Dios 22:4. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Ya oíste? Riquezas, honra y vida. Y cuando dice riquezas, pues agarra todo, ¿no? Ricos en glóbulos rojos. Como cuántos millones de glóbulos tienen, somos ricos. Riquezas, honra y vida. O sea, cuando una persona vive en el temor del Señor, cuando una persona se ha comportado, se ha mantenido en el temor del Señor, Dios da riqueza sin añadir tristeza. Sin añadir tristeza. Dijo David, joven fui, envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni tampoco a su descendencia que mendigue pan. Dios es el que recompensa. Son la recompensa. Déjalo ahí, hermana, por favor. Recompensa. La remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Son riquezas, honra y vida. Amén.
Una persona que camina en el temor del Señor no es lo mismo, no vive igual, no termina sus años igual que una persona que vive creyendo en que es mejor vivir de acuerdo a tus propias fuerzas e ignorar al Señor. Si tú y yo vamos a perseverar en el camino a Dios, si tú y yo vamos a mantenernos en el pacto que hicimos un día, ¿cuántos saben que el bautismo es un pacto? ¿Amén? Uno hace un pacto delante del Señor, en profesión de tu fe, por lo que tú has dicho, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Has hecho un pacto en el que dices, mi vida vieja se queda atrás y salgo ahora a vivir en el llamado de Dios. Voy a ser su siervo y voy a ser un instrumento suyo. Voy a ser un testigo suyo. Voy a ser su siervo y voy a ser un testigo del Señor. ¿Me oyes? Cuando tú haces ese paso, cuando tú das ese paso y te bautizas, dices, a partir de ahorita yo hago pacto con Dios de que yo voy a ser su siervo y voy a ser su testigo. Y para eso, y para poder alcanzar ese llamado, porque para esto me ha parecido a ti. O sea, Pablo no sabía ni qué onda, no sabía todo lo que iba a vivir después, no tenía la menor idea de que iba a presentarse ante Agripa y que iba a estar predicando y que iba a sanar a unas personas que se le morían, a todas esas que sus propios paños los agarraban y se los llevaban a los enfermos y sanaban. Pablo no tenía la menor idea de nada de eso. Amén. Cuando el Señor lo llamó y perseveró en el camino del Señor, dice, yo ya no he alcanzado todo, no soy perfecto, me extiendo, quiero alcanzar aquello para lo cual yo mismo fui alcanzado. Me mantengo en el temor del Señor. Si nosotros no entendemos el tesoro que es el temor del Señor, ¿amén? ¿Quién no quiere vida? ¿Quién no quiere honra? ¿Quién no quiere riquezas? ¿Quién no quiere una vida más larga? Amén. ¿Quién quiere que sus años se acorten? Pues el incrédulo. El que dice, no, a mí me interesa, el cielo está aquí, el infierno está aquí. Pero la palabra de Dios nos enseña, nos instruye. Caminar en el temor del Señor, creer en Él es lo que va a hacer la diferencia en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Aleluya.